Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Bienvenidos, encantado de estar con vosotros. ¿Se me oye bien? Perfecto. Te oímos, Tomeu. Fenomenal. Pues encantado, buenos días América, buenas tardes España, Europa. Y bueno, desde la Fundación del Desarrollo de la Consciencia estamos encantados de dialogar hoy con Gonzalo Rodríguez Fraile y con Ricardo Forcano. Y sin más preámbulos voy a intentar presentar brevemente a estas dos personas. Seguro que ya conocéis a Gonzalo y voy a empezar esta vez por Ricardo. Ricardo Forcano cuenta con 20 años de experiencia en el mundo corporativo, habiendo desempeñado cargos de alta dirección en empresas del sector energético, los medios de comunicación y los servicios financieros. Durante los últimos años ha sido miembro del comité de dirección del grupo BBVA, un banco muy conocido, un banco internacional con más de 80 millones de clientes y 115.000 empleados en todo el mundo. Es una gran corporación, donde ha liderado las funciones globales de tecnología y operaciones. Así ha sido CEO del banco y también de recursos humanos. Pero curiosamente, hace un año y medio, y ahora él nos va a explicar durante la conversación que tengamos, hace un año y medio decidió dejar el banco para desarrollar otras actividades profesionales y actualmente se dedica a la investigación en el ámbito de las organizaciones, la cultura y también una cosa muy curiosa que nos va a explicar sobre este liderazgo consciente, ¿no? Que hemos denominado esta palabra, consciente. Está colaborando con el IES, una escuela de negocios muy conocida en España y también en Estados Unidos, y con el famoso MIT. También está en Estados Unidos está también colaborando con el MIT. Es miembro del Consejo de Administración de la compañía tecnológica Singular y ejerce como mentor de emprendedores en Endeavor. Ricardo es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, fue el número 1 de su promoción y posee un máster de gestión tecnológica del Massachusetts Institute of Technology, dicho el MIT. Por otra parte, ya conocéis a Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo se dedica en la actualidad a impartir conferencias sobre el nuevo paradigma de la realidad. Está intentando ayudar a incrementar los niveles de conciencia de aquellas personas que se acercan a la Fundación. Gonzalo, como sabéis, posee un máster en Administración de Empresas por el famoso y prestigioso Harvard Business School. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. En su año de graduación fue premio extraordinario de la Universidad y premio nacional del mejor expediente académico de Derecho en toda España. Y antes de cambiar el propósito de su vida, tuvo una amplia trayectoria empresarial. Fue cofundador de PRS Investment, así como de AG, Asesores Gestores Financieros. Fue consejero de la Banque Piaget y también pertenece a varias empresas y también a consejos de administración, así como empresas internacionales. Pues bueno, presentados los contertulios de hoy, yo empezaría por una pregunta a Ricardo. Me sorprende, Ricardo, que una persona como tú, ¿no? Del mundo financiero, del mundo corporativo, del mundo de la corbata y el traje, ¿no? Y claro, con responsabilidades durante 10 años en este gran banco. ¿Nos puedes explicar qué es lo que te ha llevado a interesarte por el liderazgo consciente e investigar este tema, ¿no? Y sobre todo también por esto llamado consciencia. Sí, pues muchas gracias, Tomeu, por la presentación. Encantado de acompañaros hoy en este diálogo con Tomeu y con Gonzalo para hablar de un tema tan interesante como el liderazgo consciente. Sí, en mi caso, estando todavía en el banco, hace 3 o 4 años, empecé a interesarme por la consciencia. Como un tema me parecía apasionante en sí mismo, ¿no? Como, ¿qué es la consciencia? Es una de las grandes preguntas de la humanidad.
y también como camino para avanzar en entender mejor al ser humano y a la realidad que nos rodea, ¿no? Desde una visión más amplia que el cientificismo que más extendido está ahora mismo, sobre todo en Occidente. En este proceso tuve la suerte de conocer a Gonzalo, cuyas ideas me ayudaron mucho a profundizar en esta nueva visión, este nuevo paradigma de la realidad. Y además Gonzalo también me introdujo en la obra de grandes pensadores en torno a la consciencia, como Ken Wilber, Roger Penrose, David Chalmers, Amit Goswami, etcétera, que han hecho una obra amplia y extensa sobre la consciencia, los niveles de desarrollo de consciencia del ser humano, cómo entender la consciencia como el sustrato fundamental o esencial del universo, etcétera, etcétera. O sea que ya desde hace unos años venía muy interesado por este tema y más recientemente, a raíz de dejar el banco y tener tiempo para poder investigar, yo estoy centrado en mi investigación en el ámbito de las organizaciones, sobre todo en el mundo de la empresa, y en concreto en cómo ayudar a las organizaciones a aprovechar mejor su inteligencia colectiva. Es decir, las organizaciones todavía hoy en gran medida suelen ser muy jerárquicas y aprovechan pocos o poco participativas en capturar y apalancar la inteligencia de todas las personas que forman parte de ellas, ¿no? Y investigando sobre este tema de cómo aprovechar la inteligencia colectiva, pues una conclusión a la que llegué enseguida era que una de las formas de impulsar una mayor colaboración dentro de las organizaciones y que esa inteligencia colectiva pueda emerger mejor era precisamente elevando el nivel de consciencia de las personas que forman parte de estas organizaciones, ¿no? Y en este reto, pues como siempre, el equipo de liderazgo tiene un efecto multiplicador. Es decir, en la medida que las personas que están en el comité de dirección, en el equipo de liderazgo de una organización, son capaces de trascender sus egos, de crecer en su nivel de consciencia, esto tiene un efecto multiplicador sobre el resto de la organización en la misma dirección, ¿no? Y hace que las organizaciones sean mucho más eficaces y de igual modo aquellos líderes que están más atrapados por su ego, por las necesidades egoicas, lo que hacen es generar muchas disfunciones dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, este tema del liderazgo consciente pues me pareció que tenía mucha relevancia, ¿no? Porque más allá de ser un tema muy interesante desde el punto de vista filosófico, tenía una relevancia muy práctica en cómo creciendo en el liderazgo consciente en nuestros equipos de liderazgo en las organizaciones se podía contribuir a que las organizaciones fueran mucho más eficaces en lograr sus objetivos y su propósito. Gonzalo, ¿qué te parece lo que acaba de decir Ricardo? Y yo te preguntaría cómo podemos definir el liderazgo consciente y realmente qué es lo que lo diferencia de otros modelos ya existentes. Bueno, pues primero lo que ha dicho Ricardo es absolutamente cierto, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Porque siempre hemos destacado, ¿no?, en las charlas que hemos tenido sobre otros temas, ¿no?, relacionados con la espiritualidad o con los niveles de consciencia, es precisamente esta idea central que acaba de poner Ricardo encima de la mesa, de que siempre que el nivel de consciencia es bajo, se producen ineficiencias, ¿verdad? Porque los comportamientos egoicos producen sus reacciones determinadas, ¿no? Y porque la capacidad de llegar a acuerdos y de trabajar por el bien común solo se puede producir a partir de un nivel de consciencia elevado, ¿no? Entonces, eso es evidente, no puedo estar más de acuerdo con él. Y entonces yo creo que lo que me interesó, ¿no?, de la idea que ha tenido Ricardo, porque la verdad es que a mí no se me había ocurrido, tengo que reconocerlo, ¿no? Yo siempre había relacionado, ¿no?, el liderazgo consciente pues con las leyes universales, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque, claro, sabemos que lo exterior es un reflejo del interior, puesto que, como hemos dicho muchas veces en charlas anteriores, en definitiva, esto es una escuela de almas y por lo tanto tenemos que vivir las lecciones que no hayamos aprendido, ¿no? En la medida que hemos generado los valores interiores, ¿no?, que necesita tener un líder consciente, pues yo me he centrado en mi trabajo en liderazgo consciente, ¿no?, pues en definir cuáles son esos valores internos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones y en ver cómo, por ley universal, cuando se han desarrollado esos valores internos, bueno, pues los resultados que se obtienen ahí fuera pues son buenos porque el universo nos muestra la ley, ¿no?
Entonces, sin embargo, Ricardo ha tenido una idea que la que queremos también presentar en esta charla, porque yo ya he tenido otras de liderazgo consciente y de abundancia, que es que relacionar, ¿no? La teoría filosófica integral, ¿no? La teoría holónica con los valores y con el liderazgo consciente. Claro, como la realidad es una, no se puede seguir estudiando de manera fragmentada, eso también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De ahí lo interesante de ese trabajo que ha hecho Ricardo, en mi opinión, pues de integrar, ¿no? Digamos, la filosofía y la realidad holónica con digamos, las necesidades del liderazgo consciente. Claro, todos sabemos, y lo hemos dicho ya más de una vez, que tenemos que generar una serie de valores internos para poder hacer un liderazgo de forma consciente. Esos valores son la confiabilidad, el entusiasmo, el compromiso, el carisma, la valoración, la lealtad, la apertura al aprendizaje, en fin, eso lo hemos dicho en otras ocasiones y es en lo que yo había centrado un poco pues, mis ideas sobre el liderazgo consciente, ¿no? Entonces, lo que aporta Ricardo, que hablaremos más en detalle en esta charla, es que, como sabes, Wilber, y esto es un término que primero lo definió Arthur Koestler, pero que luego lo ha desarrollado Wilber y otros filósofos integrales, es que todo lo que existe en la realidad es un holón, ¿no? ¿Y qué es un holón? Un holón es una totalidad parte, ¿verdad? Todo lo que existe en el universo, un pensamiento, esta mesa, esta silla, es una totalidad parte, porque tiene una existencia propia, pero a su vez es parte de otra cosa, porque en el universo todo está conectado y todo está interrelacionado, ¿no? A esa totalidad parte se le ha dado el nombre de holón, ¿verdad? Y entonces se ha dicho, la realidad universal es holárquica porque son holones jerárquicos que van incluyendo y trascendiendo el anterior. Bueno, una vez definido que todo lo que ocurre es un holón, ¿verdad? Entonces se descubrió que los holones tienen una serie de propiedades o características, ¿verdad?, que los definen, ¿no? Y que definen a todos los holones. Y algunas de esas propiedades o características son las que Ricardo va a intentar explicar hoy, después del trabajo que ha hecho, para que veamos cómo se relaciona esa realidad holónica con el liderazgo consciente, ¿no? Y eso es lo que a mí me pareció interesante o novedoso, digamos, de este trabajo, ¿no? Ricardo, ¿se deben de empezar a preocupar las escuelas de negocio? Porque, claro, si te ha interesado pues, la filosofía y te ha interesado además Ken Wilber, ¿qué está haciendo el IES? Es decir, ¿qué está haciendo Harvard, ¿no? Si realmente el futuro está por ahí, ¿por qué te interesa Ken Wilber y por qué te interesa tanto la filosofía? Sí, bueno, yo suelo decir que al final las organizaciones humanas y las empresas como organizaciones humanas fundamentalmente están hechas de personas, ¿no? Y desde esa perspectiva no hay una ciencia más relevante para la empresa que la antropología, ¿no? El entender al ser humano debería ser lo primero más importante a la hora de enfrentarnos a cómo gestionar una empresa o cómo liderar equipos dentro de una organización, ¿no? Con lo cual, sí, de alguna manera, por un lado reivindico ese volver a la antropología para, desde esas raíces, tratar de reinterpretar el management, ¿no? Pero en mi caso, digamos que para profundizar en el concepto del liderazgo consciente, pues era muy evidente que había que partir del entendimiento de la consciencia, ¿no? ¿Qué es la consciencia? Y en este ámbito, la persona de referencia para mí es claramente Ken Wilber, como apuntaba Gonzalo. Ken Wilber es uno de los filósofos, pensadores más reconocidos del último siglo. De hecho, ha llegado a ser catalogado como el Einstein de la consciencia. Ha sido una persona con una capacidad extraordinaria de integrar distintas ramas del saber, la filosofía, la psicología, la espiritualidad, etcétera, integrando también distintas perspectivas culturales de Oriente y Occidente y además con una visión histórica, ¿no? Y desde toda esa amalgama y esa capacidad de integrar que él ha tenido, pues lo que ha construido es una teoría que nos ayuda a cómo entender el conjunto de la realidad, cómo entender el universo y dentro del universo cómo entender al ser humano y al ser humano en su desarrollo y por tanto en su desarrollo en sus niveles de consciencia, ¿no?
Entonces, desde este punto de vista, para mí, la base más sólida, el fundamento desde el que tratar de indagar en qué es el liderazgo consciente, pues era la consciencia y en concreto la filosofía integral de Ken Wilber, ¿no? Ahí, curiosamente, cuando yo empecé un poco a investigar sobre este tema, estudiando el trabajo que hacen pues, algunas consultoras especializadas en liderazgo consciente, destacadas a nivel internacional, como pueda ser Axialen o Leadership Circle en Estados Unidos, otros académicos que han trabajado sobre el tema, vi que muchos de ellos se basaban en Wilber, lo cual pues vino un poco a confirmar mi intuición, ¿no? Que en esta teoría integral de Wilber hay una base muy sólida sobre la que trabajar. Pero luego, al mismo tiempo, me dio también la impresión de que muchas de estas consultoras o artículos que se podían encontrar sobre el tema eran un poco superficiales, dejadme decirlo así, en el sentido de que se centraban sobre todo en los comportamientos, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que caracterizan a un líder consciente? Y en función de eso, ¿qué herramientas podemos utilizar para promover el liderazgo consciente, ¿no? Comportamientos como la comunicación auténtica o la capacidad de resolución de conflictos, etcétera, ¿no? Pero viendo eso, pues a mí me surgió la inquietud de tratar de ir un poquito más en profundidad, no a los comportamientos del liderazgo consciente, sino a sus fundamentos, ¿no? Entender la base más fundamental y más esencial desde la cual podemos interpretar qué es el liderazgo consciente, ¿no? Y eso es lo que me llevó en definitiva a centrarme en la teoría, en la filosofía integral de Ken Wilber, y en concreto en una parte muy esencial de la teoría de Wilber, que es la teoría holónica que apuntaba Gonzalo, y los 20 principios, los 20 tenets de su teoría holónica, en los cuales pues, explica por qué la realidad está compuesta de holones, porque es una jerarquía de holones o una holarquía, y cuáles son los principios y las propiedades que describen el comportamiento de los holones en el conjunto de la realidad, ¿no? Todo esto en su libro Sex, Ecology and Spirituality, ¿no? Entonces es un poco el origen de este trabajo. Ricardo, con lo que dices me sugieres una pregunta, es decir, para realmente que una empresa sea efectiva, productiva y tenga un buen liderazgo, ¿qué es más importante, ser consciente o tener muchos conocimientos de management, muchos conocimientos de economía, ser un gran ingeniero de corporativo? Es decir, ¿qué es realmente lo importante? Bueno, pues muy buena pregunta, y de hecho nos mete un poco en materia de los principios de Wilber, ¿no? Porque Wilber lo que viene a decir es que cualquier holón y el ser humano, nosotros como seres humanos somos holones, tiene como dos ejes de desarrollo. Uno que podríamos decir horizontal y otro vertical, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, el eje horizontal tiene que ver con cómo en un mismo nivel de desarrollo, de consciencia, en un mismo nivel de entendimiento de la complejidad de la realidad, de crecimiento y desarrollo como seres humanos, podemos crecer y aumentar nuestro conocimiento fundamentalmente a nivel técnico, ¿no? Es decir, una persona puede tener un nivel de desarrollo de conciencia bajo y por tanto tener comportamientos como los que hablaremos de liderazgo que no son especialmente ejemplares, pero eso no le impide a poder crecer mucho en su conocimiento técnico sobre una materia determinada, como pueda ser la tecnología, las finanzas, el marketing o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay un plano de desarrollo que es en el nivel de desarrollo en el que cada uno pueda estar, puede aumentar sus conocimientos en determinadas técnicas, disciplinas, etc. Pero luego hay otro eje de desarrollo más interesante que es el vertical, ¿no? Que es cómo crecemos en nuestro nivel de conciencia, cómo vamos avanzando en nuestra capacidad de trascender, ¿no? Y ahí es donde se produce el verdadero desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y efectivamente a tu pregunta, Tomeu, ese eje es mucho más relevante que el otro, ¿no? Porque al final lo que va a definir en una organización nuestra capacidad de ser líderes que realmente seamos capaces de inspirar a otras personas, que podamos liderar desde el ejemplo, que podamos movilizar a cientos o miles de personas a buscar un propósito común, a buscar objetivos compartidos, a que cada uno trascienda sus objetivos más egoicos e individuales y se ponga al servicio de un bien común en la organización, etcétera. Esa capacidad va a venir determinada por nuestra capacidad de crecer en este eje vertical, por nuestro desarrollo, nuestro nivel de conciencia. Y ese no tiene tanto que ver con conocimientos técnicos en una disciplina en concreto, sino precisamente con esto, ¿no? Con nuestra capacidad de trascendencia. Gonzalo, tú que eres un gran conocedor de la obra de Wilber,
¿podrías explicar qué es un holón y en qué consistiría la teoría holónica de Wilber? Sí, hombre, pues como decía antes, un holón es una totalidad aparte, ¿no? Eso es lo que define el holón y esos holones, todo el universo está hecho de holones, todo lo creado es holónico, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos salirnos de esa estructura. Y lo que dice Ricardo es absolutamente cierto, ¿no? En el sentido de que yo me he centrado, o sea, ya sabes que a mí hay una enseñanza espiritual, evangélica en este caso, que me gusta mucho, ¿no? Porque creo que define muy bien lo que es la espiritualidad seria, ¿no? Que es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de liderazgo consciente, tenemos que saber darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Ricardo ha explicado muy bien que hay un aspecto horizontal, ¿verdad? Tú lo has hecho en tu pregunta, donde un líder tiene que aprender en el mundo del César, ¿verdad? Todo lo que es necesario en el mundo del César para que las cosas en el mundo del César vayan lo mejor posible. Yo veo eso como el desarrollo horizontal, por así decirlo, ¿no? Pero luego hay un desarrollo vertical, que es el mundo, digamos, espiritual, o sea, que es, como bien apuntaba Ricardo, como lo primero que tiene que hacer un líder consciente, obviamente, es liderarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, para liderarse uno mismo, tenemos que conocernos a nosotros mismos y gestionarnos bien, ¿verdad? Y en este tema, aquí es donde entra ese desarrollo vertical del que hablaba Ricardo, ¿verdad? Porque como hablaremos ahora después, el ser humano es un ser multidimensional, como sabemos, ¿verdad? Y esa gestión personal tiene que ir dirigida, ¿verdad? A todas las dimensiones del ser humano, como luego comentaremos, estoy seguro, ¿verdad? Y entonces lo que podemos ver quizá, y quizá Ricardo pueda comenzar esta discusión, si os parece bien, es cómo esos holones, ¿verdad? Que como todos son holones, pues cómo los holones tiene una serie de propiedades o características que son comunes a todos ellos, ¿verdad? Y cómo esas características, que Wilber llama tenets, ¿no? Pero yo les llamo propiedades o características en castellano, cómo esas propiedades o características que tienen todos los holones hay que relacionarlas con el liderazgo consciente o cómo se puede sacar de ellas, ¿verdad? Conclusiones para poder hacer un liderazgo consciente más allá, ¿verdad? De que si tu nivel de consciencia no es muy alto, pues el liderazgo nunca va a ser consciente, ¿verdad? Pero ten en cuenta que el líder consciente no tiene armas, tiene herramientas, ¿verdad? Y esas herramientas solo se desarrollan, ¿no? Por así decirlo, a través de un nivel de consciencia alto del propio líder, ¿no? Sin eso estamos perdidos, ¿no? No se puede resolver por mucha técnica que tengas, ¿verdad? Entonces, quizás, si te parece, pues podemos ver cómo esas propiedades de los holones, ¿no? Se aplican al liderazgo consciente, ¿no? Me parece súper interesante. Hablando de las 4 o 5 principales, porque claro, no tendremos tiempo para desarrollar, aunque sí lo ha hecho Ricardo en su paper, que seguramente a todo el mundo le interesará, pero claro, en el tiempo que tenemos hoy no vamos a poder hablar de las 20, ¿no? Pero quizá las 4 o 5, ¿verdad? Propiedades de los holones que Ricardo crea que son más centrales, ¿no? En relación al liderazgo consciente. Ricardo, si te parece, a raíz de la pregunta de Gonzalo, la teoría holónica se basa en esta totalidad aparte, como decía Gonzalo, y de alguna forma estas propiedades comunes, que son precisamente pues, los 20 tenets que dice Wilber, ¿podrías de alguna forma poner ejemplos, principios, algún tipo de teoría holónica en el que tú hayas llegado en tu investigación y sobre todo qué conclusiones has llegado con tu investigación? Sí, sí, perfecto, perfecto. Pues si queréis podemos coger el primer principio de los 20, ¿no? Para entender un poco el trabajo que hemos hecho. Y este primer principio lo que dice es que la realidad no está compuesta de cosas o de procesos, sino de holones, ¿no? Es decir, vamos un poco a la idea que como podemos entender el conjunto de la realidad no es como un conjunto de cosas o un conjunto de procesos, sino un conjunto de holones que son todos partes.
¿Esto qué quiere decir? Que cada Olón es al mismo un todo en un determinado nivel de desarrollo, es decir, tiene su propia autonomía, su propia individualidad, pero que al mismo tiempo es también parte de un todo superior más desarrollado y más trascendente, ¿no? Y eso es como lo que dice Wheeler, es que esa es la característica esencial que define la realidad, esa dualidad todo-parte, ¿no? Entonces, si llevamos esta visión holónica de todos partes al ser humano, lo que podemos ver enseguida, como ya apuntaba Gonzalo, es que el ser humano es un ser multidimensional, es decir, que el ser humano está formado por distintas dimensiones u holones, cada una de las cuales integra y trasciende a la anterior. Entrando en detalle, podríamos empezar diciendo que el ser humano, en su primera dimensión, es un cuerpo físico, que está formado por materia, por partículas físicas, que son objeto de estudio de la física y de la química, ¿no? Pero como Olón, el cuerpo humano es a la vez un todo, ese cuerpo humano, y una parte, forma parte de algo superior, de algo que tiene un nivel de desarrollo, una dimensión superior. Y esa es nuestra dimensión biológica, la dimensión biológica que trasciende a la dimensión física. Y por la cual podemos decir que el ser humano no es solo un conjunto de partículas físicas, sino que además es un ser vivo, y como ser vivo desarrolla los procesos de la vida, es decir, la respiración, la nutrición, la reproducción, que son objeto de estudio ya no de la física y de la química, sino de la biología, y que además es capaz de tener emociones, ¿no? Y esta dimensión biológica integra y trasciende a la física. Esto quiere decir que no hay biología sin partículas, sin física, pero que desde la física no somos capaces de explicar la complejidad de la vida, no somos capaces de explicar desde la física y la química los procesos de la vida. Si seguimos en estas sucesivas dimensiones u holones, pues podemos ver que como Olón, el hombre como ser vivo es de nuevo un todo, un ser vivo, pero también una parte, porque el hombre presenta, además de su dimensión física y de su dimensión biológica, también presenta una dimensión mental. Es decir, que el ser humano tiene la capacidad de crear conceptos, crear ideas, de elaborar pensamientos, de pensar sobre su propio pensamiento. Tiene además sentimientos que se derivan de su plano sentimental. Y esto lo que hace es presentar una nueva dimensión, una nueva realidad en el desarrollo del ser humano que integra y trasciende las anteriores y que en este caso ya es objeto de estudio de la filosofía y de la psicología. Y del mismo modo, más allá de su dimensión mental, el hombre puede también presentar y desarrollar una dimensión trascendental que integra y trasciende la dimensión mental y que conecta con la verdadera esencia de su ser, más allá de su plano mental y de pensamiento, ¿no? En definitiva, con todo esto lo que podemos ver que el ser humano como Olón pues está constituido por todos que a su vez son partes, ¿no? En diferentes niveles, en sucesivos niveles de desarrollo y complejidad. Si ahora nos llevamos esta idea de Wilber al mundo del liderazgo consciente, que es de lo que estamos hablando, ¿qué nos dice, ¿no? Nos dice que el líder consciente, en primer lugar, debe ser capaz de reconocer e integrar todas sus dimensiones, es decir, reconocer su dimensión física, biológica, mental, trascendental, sin rechazar o descuidar ninguna de ellas. Y esto un poco a lo que nos lleva es que un buen líder consciente pues, debe cuidar todas sus dimensiones. Su dimensión física, que se traduce pues, en dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, etc. Pero debe ser también capaz de gestionar sus emociones. ¿Cómo? Pues reconociéndolas y dejándolas ir, en lugar de ignorarlas o tratar de reprimirlas y acabar somatizándolas, ¿no? Pero debe también cuidar sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? Observándolos, despolarizándolos, ¿no? Tratando de evitar la polarización del pensamiento y tratando también de dirigirlos, ¿no? en la dirección adecuada. Y luego también pues, debe ser capaz de profundizar en su dimensión trascendente, ¿no? Tratando de trascender su ego y conectar con la esencia de su ser. Es decir, este primer principio a lo que nos lleva es a entender esa multidimensionalidad del ser humano y por tanto del líder consciente y por tanto la necesidad de que como líderes cuidemos todas nuestras dimensiones. Y esto es algo que en la práctica es muy fácil de ver y que todos hemos podido vivir personalmente o ver en otras personas, ¿no? Cuando una persona descuida el dormir bien durante mucho tiempo, pues eso va a ser muy difícil que pueda ser un buen líder, porque la degradación de su dimensión física
le va a impedir ser eficaz en el resto de dimensiones que se apoyan sobre su dimensión física. Pero del mismo modo, una persona que no es capaz de trascender su ego, que no es capaz de crecer en el desarrollo de sus dimensiones hacia una dimensión más trascendental, sino que se queda anclada en su propio pensamiento, en su dimensión mental, pues también va a tener una barrera en su capacidad de tener una visión más amplia de la organización, de inspirar al conjunto de personas, de buscar un propósito compartido, etcétera, etcétera, que son algunas de las características esenciales de liderazgo, en definitiva. Gonzalo, ¿querrías apuntar algo sobre lo que acaba de decir Ricardo o de alguna forma complementar? Pues no, realmente otra vez más estamos de acuerdo en este asunto, ¿no? En definitiva, vamos a ver, lo que puedo agregar es que como cuando hablamos de multidimensionalidad, ¿verdad? Bueno, pues las dimensiones más bajas en vibración, ¿no? Por ejemplo, dentro de la multidimensionalidad del ser humano, podría ser el cuerpo físico o el cuerpo emocional, ¿verdad? Y las más altas en vibración, pues sería el cuerpo mental o el cuerpo espiritual. Entonces, a mí me gusta pues, darme cuenta de que todas las dimensiones superiores, ¿no? Son más significativas y las dimensiones, digamos, más bajas las llamamos más fundamentales, ¿verdad? Entonces, lo fundamental sirve de anclaje para lo significativo. Eso es lo que tenemos que comprender, ¿no? O sea, estoy diciendo lo mismo que ha dicho Ricardo, pero usando otras palabras para que se entienda desde los dos ángulos. Entonces, cuando lo fundamental no funciona bien, ¿verdad? Lo significativo no puede expresarse, ¿verdad? Entonces, digamos que lo fundamental puede limitar las posibilidades de expresión de lo significativo. Por ejemplo, esto es un tema muy claro. No sé si a mí ahora mismo me dan un martillazo en la cabeza y me estropean el cerebro, pues ya no voy a poder experimentar la mente. No sé si me explico, ¿no? Porque el anclaje, ¿verdad?, que es lo fundamental, se ha estropeado, ¿no? Entonces, por eso esta idea de multidimensionalidad es muy importante, porque claro, por un lado tenemos que tener lo que es fundamental en condiciones buenas para ser anclaje de lo significativo. Eso es necesario, pero no suficiente, porque claro, si no desarrollamos lo significativo, entonces por mucho que tengamos bien el anclaje, tampoco se va a expresar, ¿verdad? Entonces, un líder consciente lo primero que tiene que hacer es aprender a liderarse a sí mismo, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes en ese sentido, lo que yo por experiencia he observado, ¿no?, a lo largo de tantos años de errores míos propios al respecto, ¿no?, y de observarlos también en los demás, es que es muy importante para poder mantener esa multidimensionalidad armónicamente integrada, el hecho de que aprendamos a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hagamos, ¿verdad?, pero que soltemos el resultado. O sea, en mi opinión, cuando intentamos controlar el resultado final, ¿verdad?, de nuestras acciones, es cuando nos salimos de la ley en nuestro trabajo profesional y entonces vemos las consecuencias, ¿verdad? Fíjate que se hablaba mucho cuando yo estudiaba en Harvard de poner metas, y con el tiempo yo me di cuenta que poner metas a veces limitaba la abundancia del universo, ¿verdad? Porque dice, claro, si eso es lo que tú te propones, eso es lo que te vamos a dar, pero a lo mejor podíamos estar en una situación donde se nos dieran cosas más grandes todavía, simplemente si aprendiéramos a dejar el resultado, ¿verdad? Porque para desarrollar esa otra dimensión superior, la más significativa de todas de las que habla Ricardo, tenemos que aprender a dejar los resultados en manos de la ley, ¿verdad? Y todo el estrés del ser humano viene de intentar controlar resultados, no de dar lo mejor de nosotros mismos. Recuerdo que estaba leyendo hace poco un libro de Merton, que es muy interesante, y él decía que la contemplación activa, no la pasiva, ¿no?, que la contemplación activa, a través de la cual se desarrollan esas dimensiones superiores, consistía exactamente en esto, ¿no?, en aprender a dar lo mejor de uno mismo, ¿no?, en todo lo que uno haga, porque eso es lo que te lleva al crecimiento espiritual. Cuando tú intentas si no intentas dar lo mejor de ti mismo,
Entonces no creces tanto porque no te enfrentas, ¿no? a salir de la zona de confort, a muchas cosas, ¿no? Pero una vez que das lo mejor de ti mismo, la manera de trascender el ego es no intentar controlar el resultado, porque una de las necesidades del ego es el control de lo externo, como hemos visto en muchas conferencias, y por lo tanto dejar los resultados de tus acciones en manos del universo, porque tú no sabes lo que la ley necesite. Ten en cuenta que un líder consciente, para serlo, tiene que comprender que toda actividad humana tiene como propósito el desarrollo espiritual de las personas o el crecimiento de las personas que la realizan, ¿verdad? Y por lo tanto, si esa idea no la tiene clara el líder, no podemos hablar de un líder consciente. O sea, un líder consciente no solo intenta obtener resultados o cumplir propósitos, ¿no? Sino que un líder consciente genera dentro de la actividad que se esté haciendo el espacio necesario, ¿verdad?, para que la gente, además de trabajar en una dirección, tenga el espacio de crecimiento personal, que es el único motivo por el que esa actividad al final existe, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con Ricardo, ¿no? Y solo quería expresar esto desde otro ángulo para que también quede claro, ¿no? Gonzalo, tú en tu trayectoria profesional, si haces un balance, ¿no?, de toda tu vida a nivel de empresa o a nivel de negocios donde has estado desarrollando pues, tus capacidades, ya sabemos que tiene que haber un equilibrio, pero si tuvieras que escoger algo importante para dar un consejo a jóvenes o a gente que está en emprendimientos, ¿qué consejo le darías que sería para ti fundamental? Pues mira, yo siempre he pensado que cuando estamos hablando de emprender o de ser empresario, ¿no?, el mayor enemigo de un empresario es uno mismo. Eso lo he tenido claro siempre. O sea, yo he tenido la experiencia de ir a veces a la oficina o a realizar la actividad que me tocara hacer sin realmente estar listo para dar lo mejor de mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor pues, había tenido problemas emocionales, sentimentales la noche anterior, o no había dormido bien, o yo estaba con conflicto interno, o no tenía la suficiente paz interior. Siempre he considerado que cuando un líder sabe gestionarse a sí mismo bien y mantener su paz interior con independencia de las situaciones externas, ese líder tiene una ventaja competitiva sobre los demás impresionante, ¿no? Porque la energía que se pierde, ¿no?, por el conflicto interno es muy grande, es mucho más grande que correr un maratón, ¿no? Y entonces, y tarda más en recuperarse. Y por lo tanto, todos los sabios de la antigüedad nos han dicho, conócete a ti mismo, gestiónate a ti mismo, ¿no? Un líder, para ser un líder consciente, lo primero que tiene que saber es mantenerse en paz él, ¿no? Y luego, otro consejo que doy es que estemos siempre preguntándonos cuál es nuestro propósito, o sea, ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿qué quiero? ¿Que crezca la empresa, que tenga una gran cuenta de resultados? ¿Es ese mi objetivo? ¿O mi objetivo es mucho más amplio que ese, ¿no? Es que además de tener resultados, porque una empresa que no tenga resultados no sobrevive, pero además de eso estoy creando las condiciones necesarias para que las personas que trabajan aquí, porque como bien ha dicho Ricardo, al final una empresa no es nada más que un grupo de personas remando una dirección, ¿no? Además de producir, estoy creando las condiciones para que esas personas puedan desarrollarse personalmente en esa actividad. No sé si me explico, ¿no? Y un líder consciente se convierte entonces más en un servidor que en un jefe. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ser de servicio para que las personas que están trabajando conmigo en esta dirección no solo cumplan una serie de metas, objetivos o rentabilidades, sino que además se desarrollen personalmente a través de la función que realizan, porque si no, no sirve para nada esa función. No sé si me explico, desde el punto de vista de la consciencia. Por lo tanto, como el nivel de consciencia depende más depende más de la puridad de intención, ¿verdad?, que de la competencia técnica, como también apuntó antes Ricardo, pues yo creo que un líder consciente tiene que estar siempre preguntándose cuál es mi propósito, ¿no?, antes de hacer algo, ¿no? Hasta qué punto esa intención tiene más puridad, es, como ha dicho antes Ricardo, más amplia, ¿no?
sea, busca más cosas que el resultado, ¿verdad? Que es que todos puedan dar lo mejor de sí mismos en el proceso y que sean felices haciéndolo, ¿no? Claro que luego hay 1000 técnicas y 1000, ¿sabes?, consejos para hacerlo o no hacerlo, pero lo central es eso, ¿no? Que la puridad de intención del líder sea eso, pura, para que podamos llamar a ese liderazgo consciente, ¿no? Porque claro, yo puedo tener un líder a lo mejor eficaz, ¿no?, que dirigiendo una organización terrorista o una organización criminal, pero claro, por el objeto mismo, ¿no?, de la función a la que va dirigida el liderazgo, no podríamos llamar a ese liderazgo consciente, ¿no? Por lo tanto, aunque sea eficaz, ¿no?, para su objetivo, ¿no? Entonces, el liderazgo consciente no puede separarse, ¿no?, del hecho de que la función que estés desarrollando, ¿no?, pues esté alineada con la ley del amor, ¿no?, que es la ley fundamental del universo, ¿no? Ricardo, de lo que acaba de decir Gonzalo, si tuviéramos que escoger propiedades fundamentales de los solones, ¿qué propiedades escogerías para poderlo de alguna forma indexar o conexar con el liderazgo consciente? Sí, bueno, pues sí, de nuevo, si vamos a los principios de Wilber, Wilber lo que nos dice es que los solones presentan 4 propiedades fundamentales, que son la preservación, la adaptación, la trascendencia o la transformación y la disolución. Esto quiere decir que los solones se mueven en 2 ejes, ¿no? Un eje que es el de la preservación-adaptación, es decir, el eje de que el olón sea capaz de mantener su identidad, su todo, su individualidad y al mismo tiempo adaptarse para formar parte de algo mayor. Y otro eje que es el de la trascendencia y la disolución, que es la capacidad de transformarse y trascender y la capacidad de involucionar, ¿no? Entonces, en estas 4 propiedades que caracterizan a todos los solones y que todos los solones se encuentran en un equilibrio entre las 4, quizás destacaría la primera de ellas, ¿no?, que es la capacidad de preservación. Y esto lo que nos viene a decir es que el líder tiene que tener esa capacidad de mantener su identidad personal a lo largo del tiempo, independientemente de las circunstancias que sean a su alrededor, porque en el ejercicio del desarrollo profesional, pues las circunstancias pueden ser muy variopintas, muy cambiantes, a veces fáciles, a veces difíciles, pero más allá de eso, una primera característica del líder consciente es la capacidad de preservar su identidad personal más esencial. Y esto lo que nos lleva es a tratar de profundizar en entender qué nos define como líderes y, en definitiva, qué nos define como personas. Es decir, cuál es nuestra identidad más profunda, cuál es esa identidad personal que yo tengo que no depende de mi posición profesional, de cuál es mi situación profesional en un momento dado, o de mis relaciones profesionales, de a quién reporto o quién me reporta, ¿no? Que muchas veces en las empresas se cae en esto, ¿no?, en identificarse uno con yo soy el director de determinada área o yo soy una persona relevante porque reporto al presidente o porque me reportan no sé cuántas mil personas, ¿no? Bueno, pues esto es precisamente ir un poco más allá de todo eso, que no deja de ser accesorio y temporal, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que con el paso del tiempo acabaré dejando esa posición, acabaré dejando esa empresa, acabaré jubilándome y acabaré muriéndome, ¿no? Entonces, sin embargo, en todo ese proceso hay algo que se mantiene, que es lo que nos define en nuestra identidad más esencial, ¿no? Y ahí es donde, como bien decía Gonzalo, es de donde surge la primera responsabilidad, la primera tarea de todo líder consciente, que es la de conocerse a uno mismo. Es decir, para poder encontrar esa identidad más profunda que me define como persona y como líder, necesito trabajar en conocerme a mí mismo, ¿no? Y eso implica conocer cuáles son mis raíces, ¿no?, de dónde vengo, cuáles son mis valores, cuáles son aquellos principios fundamentales por los que no voy a ceder, que si hace falta, ante una situación de conflicto, voy a dejar mi empresa, porque son valores que me definen y que, por tanto, no voy a ser capaz de ceder, ¿no? Pero ya no solo eso, ¿no?, cuáles son mis raíces, mis valores, cuál es mi visión del líder que quiero llegar a ser, sino también, en un plano un poquito más aterrizado, cuál es mi carácter y cuáles son mis comportamientos, ¿no? Y de ahí, por eso, del conocerse a uno mismo, la tarea que surge es el liderarse a uno mismo, ¿no? Que ahí, en esta idea de liderarse a uno mismo,
a mí hay una definición que me gusta mucho, que es en un libro de Dee Hock. Dee Hock fue el fundador de Visa. Visa es una compañía súper interesante, poco conocida como compañía, aunque todos llevamos Visa en nuestro bolsillo, ¿no? Pero que a pesar de ello es una de las mayores compañías que hay en el mundo, tiene una capitalización bursátil de 400.000 millones de dólares. Y en este libro que se titula One from Many, dijo, cuenta la historia de cómo se creó Visa, que es una historia desde el punto de vista empresarial muy interesante. Pero este libro, al mismo tiempo, es un libro muy interesante y muy profundo sobre el liderazgo. Y ahí lo que dice dijo, y lo voy a leer textualmente, es lo siguiente. La primera y principal responsabilidad de cualquier persona que pretenda liderar es la de liderarse a uno mismo. La propia integridad, carácter, ética, conocimiento, sabiduría, temperamento, palabras y actos. Es una tarea interminable, difícil y a menudo rehusada. Sin una gestión excepcional de uno mismo, nadie es apto para la autoridad por mucha que adquiera. Pues bueno, esta visión de alguna manera contrasta con la tendencia que naturalmente tenemos a proyectar nuestro liderazgo hacia los demás, ¿no? Entonces, por eso de este principio, ¿no?, de la preservación como una de las propiedades fundamentales de los solones, y un poco la conclusión que llegaba es en esa importancia de conectar con uno mismo para liderarse a uno mismo, ¿no? Gonzalo, tú, de lo que acaba de decir Ricardo, a nivel experiencial, ¿cómo puedes definir de alguna forma esta teoría del olón con el liderazgo consciente? Bueno, pues efectivamente, esta idea de los solones, ¿no?, de la preservación, pues nos lleva a ese autoconocimiento, ¿no? Entonces, el problema principal es que, claro, todo el mundo que escucha estas conferencias sobre el liderazgo consciente y tal, lo que quiere al final son pues 4 ideas prácticas, lo que yo llamo en inglés quick fixes, ¿no? Cosas que puedan rápidamente, ¿no?, resolver el problema, ponernos allí y dejar que hagamos las cosas de esa forma. Lo que pasa es que en este tema, por desgracia, de la elevación de la consciencia no hay quick fixes, porque de alguna manera la elevación de la consciencia es, de alguna forma, pues una trascendencia del ego, ¿verdad? Y eso es un proceso, ¿verdad? Y entonces, curiosamente, todas las funciones humanas, ¿no?, sobre todo, pues diríamos que la función de gestionar empresas, grupos, lo que sea, pues es una función fundamentalmente del tercer nivel, ¿no? Y entonces, claro, en el tercer nivel el ego no se ha trascendido del todo. Entonces no hay ningún líder empresarial que no tenga, ¿no?, algunos momentos de conflicto interior, porque claro, el ego nos limita, ¿no? El ego nos condiciona porque el ego tiene unas necesidades y hasta que esas necesidades no se trascienden, esas necesidades nos limitan, ¿no?, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, ¿no? Entonces, y luego, curiosamente, cuando ese ego ya se ha trascendido, pues normalmente ya no te dedicas a lo mejor, ¿no?, a esta actividad, ¿no? Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y entonces, claro, la función de liderazgo es una función en la que el líder aprende, ¿verdad? Y aprende a ir trascendiendo el ego paulatinamente, pues para tener menos limitaciones, ¿no? Una cosa muy importante del líder consciente. El líder consciente es aquel que no deja que su paz interior se vea afectada por circunstancias externas. Eso, como Ricardo y yo sabemos, por la experiencia que tenemos en liderar proyectos, es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Porque esas circunstancias externas están ahí siempre para complicarnos la vida, ¿no? Curiosamente, además, como el líder tiene que aprender a gestionar su paz interior con independencia de las circunstancias externas para poder mantener su creatividad y su capacidad de servicio, pues curiosamente, a mayor nivel de conciencia del líder, menos circunstancias externas serán necesarias para su aprendizaje, ¿no? Digo, circunstancias externas desagradables o difíciles, ¿verdad? Por lo tanto, volvemos siempre a lo mismo, lo miremos donde lo miremos. Lo mejor que un líder consciente puede hacer es invertir en su propio crecimiento, ¿no? Y luego todo lo demás sale solo, porque es que a veces recibimos muchos manuales, ¿no?, de
cómo tiene que comportarse un líder consciente, ¿no? Cuáles son las técnicas de no sé qué, o sea, todo eso que va en ese digamos, eje horizontal, ¿no? De alguna forma. Pero al final, lo que no se dan cuenta algunas personas que se dedican a esto, es que todo ese esfuerzo, ¿verdad? A lo mejor es más interesante cargarlo en el desarrollo vertical, porque claro, los que han hecho ese desarrollo vertical saben que una vez hecho, todo lo demás aparece claro, no sé, como por arte de magia, todo se puede hacer en esa dirección, ¿no? Es un subproducto, digamos, de esa subida de nivel, ¿no? Entonces, yo lo he notado eso en mi vida muy claramente, ¿no? Porque cuando miro ahora hacia atrás, yo no tuve la suerte, ¿no? de tener este conocimiento a la edad de Ricardo, ¿no? Entonces yo tardé un poquito más en obtenerlo, ¿no? Y quizá porque soy mayor y porque entonces es justo cuando se estaban creando algunas de estas ideas, ¿no? Pero el hecho, cuando miro para atrás, me doy cuenta de que siempre que tuve éxito, ¿no? En ese liderazgo consciente que intentaba, era porque de alguna manera estaba siguiendo la ley sin saberlo, porque no la conocía, ¿no? Y cuando no tuve éxito es cuando no estaba siguiendo la ley, también sin saberlo, porque tampoco la conocía, ¿no? Entonces, el líder consciente tiene que colocarse bajo la ley universal, tiene que comprenderla de alguna manera y tiene que tener el propósito que la ley requiere para que puedas tener buen resultado, ¿no? Y eso solo se puede hacer a través de la comprensión espiritual, en mi opinión, ¿no? Luego, todas las demás dimensiones del ser humano son herramientas que ponemos digamos, a favor de esa comprensión espiritual, ¿no? O sea, la mente es una herramienta, las emociones son una herramienta, porque las emociones producen la energía de la acción, pero si están desordenadas, pues te llevan al caos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que ver los cuerpos inferiores, en mi opinión, como herramientas al servicio del cuerpo superior, ¿no? Y como todo lo demás en la vida, ver ese liderazgo desde el punto de vista del alma, más que de las dimensiones inferiores, que se convierten en herramientas que el alma tiene para poder liderar conscientemente cualquier cosa, ¿no? Esa sería otra de las cosas a tener en cuenta. O sea, que cuando estamos pensando en cómo actuar, ¿desde dónde estamos actuando? ¿Desde qué centro operativo? ¿Estamos actuando desde la emoción, el instinto como centro operativo, o desde la mente, o desde esa dimensión superior, ¿verdad? Que es el alma, ¿no? Fíjate que todos los solones tienen una tendencia natural, que a lo mejor puede ahora Ricardo desarrollar más, ¿no? Pero tiene una tendencia natural a la autotrascendencia, ¿no? Y la autotrascendencia incluye, no disocia, porque eso sería patología, incluye los solones inferiores y le añade algo más, ¿verdad? Entonces, el ser humano multidimensional evidentemente incluye el instinto, porque lo tenemos, mientras digamos, incluye la emoción, pero trasciende todo eso en una dimensión superior. Y esa dimensión superior es la que te permite soltar el control de los resultados, porque el ego, si operas desde el ego, no soltarás jamás el control de los resultados, ¿verdad? Una de las necesidades del ego clarísima, de la que hemos hablado tantas veces, es la necesidad de controlar lo externo, ¿verdad? Y la otra necesidad de seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando un líder va con esas necesidades dentro, no va a poder ejercer un liderazgo consciente, porque simplemente no es posible, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Y eso es lo que me gustaría destacar también de lo que he dicho. Ricardo, a mí me gustaría preguntarte qué hace un tipo como tú en un sitio como este, ¿no? Es decir, esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que nos explicases un poquito, en tu estudio destacas, dices un principio que cada olón emergente incluye, pero trasciende a sus predecesores, ¿no? Me gustaría que explicases ese principio en tu investigación. Pero me interesa más el tema personal, ¿no? Es decir, ¿qué hace un hombre corporativo, con éxito corporativo,
en el mundo de la consciencia, en tu entorno dicen que eres un tipo raro, que no, que es normal. Me gustaría que explicases un poquito esto, ¿no? Sí. A ver, en mi caso, digamos que de alguna manera han acabado convergiendo dos líneas en las que yo venía trabajando. Una más personal, de tratar de trabajar en mi propio crecimiento y desarrollo personal en todas las dimensiones que acabamos de comentar. Y otra, a nivel profesional, en mi indagación acerca del reto de las organizaciones empresariales, ¿no? De cómo lograr... Pues es un reto muy interesante, ¿no? Porque no me quiero meter ahora mucho en esto porque me alargaría, pero si analizamos las organizaciones, las empresas, el modo de operar que tienen hoy es un modo que viene de la revolución industrial, que tiene más de 200 años, ¿no? Y que se basa fundamentalmente en la jerarquía y en la división funcional, ¿no? Tú coges cualquier empresa, dices que te expliquen cómo está organizada y te van a dibujar un organigrama jerárquico y funcional, que se basa en niveles de jerarquía y líneas de reporting y cajitas que segmentan funcionalmente la organización. Y ese modelo, pues claramente hace aguas en el mundo en el que vivimos hoy, en el que los retos son muy transversales, muy multidisciplinares y sobre todo es muy poco humanista, porque acaba convirtiendo al ser humano en un recurso humano dentro de esa cadena lineal de jerarquía y de ordeno y mando, ¿no? Entonces yo sí que en el plano profesional, con el paso de los años y tratando de abordar sucesivos retos de transformación en empresas, he ido cada vez llegando más al convencimiento de la importancia de recuperar una visión más humanista de la empresa en la que cada persona pueda tener una labor más participativa y de ahí un poco esa idea de cómo aprovechar mejor la inteligencia colectiva, ¿no? Y en eso es donde creo que el liderazgo es fundamental, que al final el liderazgo vertebra todo lo demás, ¿no? El estilo, los modelos de liderazgo que hay arriba del todo de una empresa marcan la cultura, marcan los simbolismos, marcan los incentivos de todas las personas dentro de la organización. Y por eso, con el paso de los años, he llegado a este convencimiento de que este modelo, porque este modelo que estamos hablando de liderazgo consciente, dejadme decirlo así, no está nada de moda, ¿no? O sea, de dónde venimos y dónde estamos hoy todavía en gran medida es esta visión del líder que tiene la capacidad de entenderlo todo y que es capaz de decir a cada persona lo que tiene que hacer en cada momento y que luego su función es supervisar y controlar a todas las personas que lo hagan, ¿no? Este líder, por un lado, poco humano, porque supuestamente es como omnipotente en su conocimiento y en la práctica sabemos que no es así. Y por otro lado, muy poco eficaz en su modelo de gestión y de liderazgo, porque el que una persona esté diciendo a miles de personas lo que tienen que hacer cada una de ellas en cada momento, pues lógicamente es muy poco eficaz, ¿no? Frente a un modelo en que cada persona pueda verdaderamente contribuir, ¿no? Entonces yo he llegado al convencimiento de hay un modelo alternativo, tiene que haber un modelo alternativo a este liderazgo que de facto en esa mayoría de las empresas está instaurado, ¿no? Y que en el fondo es un liderazgo muy implantado luego en el ego y en sus necesidades, etc. De esto hay algunos ejemplos, ¿no? Decía antes Gonzalo esto de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque claro, la mayoría de ejemplos de liderazgo que podamos pensar ahora, empresariales, políticos, podemos ver mucho ego, ¿no? Y en cambio personas que se desarrollan mucho en su nivel de consciencia a veces se salen del mundo de la empresa, ¿no? Pero sí que hay ejemplos en el mundo de la empresa interesantes, ¿no? Tenemos Emmanuel Faber, no sé si lo conocéis, ha sido el CEO de Danone a nivel mundial durante una serie de años, pues es una persona que yo creo que ha inspirado a miles de personas en el mundo, entre ellas yo mismo, con esa visión distinta de cómo entender las empresas, su aportación a la sociedad, el desarrollo de las personas dentro de la organización, etcétera, ¿no? O Paul Polman, que ha sido CEO de Unilever durante años, ¿no? Entonces, bueno, a mí, conectando esta vertiente de desarrollo personal y desarrollo profesional, llegué a esta idea de tratar de contribuir a que este modelo alternativo de liderazgo consciente crezca, se conozca, se desarrolle, ¿no? Porque creo que faltan referentes, falta conocimiento en general del mundo de la empresa respecto a las prácticas más extendidas del management desde hace décadas, pero que luego la gente cuando descubre a personas como Emmanuel Faber o Paul Polman tienen un liderazgo muy atractivo, ¿no? Es un imán, ¿no? Porque verdaderamente la gente conecta más con esa forma de liderazgo porque enseguida intuye que es un liderazgo que contribuye y mejora el desarrollo de la persona de forma integral, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto y una oportunidad que, desde el mundo de la empresa, en tratar de tener más referentes de liderazgo consciente, dar a conocer, visibilizar esta nueva forma o esta forma diferente de entender el liderazgo en las organizaciones, sabiendo que a muchas personas, cuando oyen esto, porque hay mucha gente que nunca lo ha oído porque lo que ha vivido en sus organizaciones y sus empresas son otros modelos de liderazgo más tradicionales, más jerárquicos, menos humanistas, cuando los descubre, conecta y se apasiona y esto arrastra a muchas personas, a cada vez más, ¿no? Y tenemos la oportunidad de hacer que eso siga creciendo, ¿no? Sí, Gonzalo, de lo que decía Ricardo, bueno, y tú perdona, llegas a... Tomeu, perdona que te interrumpa, Sí. que decía por un lado sí, por otro lado, un tema muy interesante que es luego este liderazgo, aunque no busque como misión última y fundamental el resultado económico, ¿no? Porque al final el líder consciente, en la medida que crece y trasciende en su nivel de consciencia, el resultado económico, la cuenta de resultados, la rentabilidad del accionista, pasa a ser un objetivo dentro de otros muchos que muchas veces son más relevantes, más significativos, como decía Gonzalo. Pero a pesar de ello, lo que podemos ver, y esto ya hay muchos ejemplos, que aquellas empresas que están lideradas por un liderazgo más consciente acaban además teniendo mejores resultados económicos, ¿no? Sí, claro. El caso Claro, de claro. Unilever es un caso muy claro, ¿no? Paul Polman le dio la vuelta a la compañía completamente y la compañía ha crecido a un ritmo muy superior que el resto de sus competidores, a pesar de que él no era un líder dirigido única y exclusivamente por el retorno al accionista, como pueda ser el caso en otras muchas compañías, ¿no? O sea que también en ese plano, en el estrictamente económico, es un modelo que da sus frutos, ¿no? Que no estamos aquí hablando de un trade-off, de hoy hay que elegir en si queremos desarrollar a las personas o focalizarnos en la rentabilidad y el retorno al accionista. Diciendo, no, si es que al final van a ir de la mano. Es decir, lanzaría la pregunta a los dos, ¿no? ¿Es posible ese liderazgo consciente dentro del mercado como está actualmente, dentro del mundo económico global? Sí. Vamos a ver, no solo es posible, sino que sería, como dice Ricardo, recomendable, ¿no? Aquí es que en esto se ha creado esa falsa falacia de la que habla Ricardo, ¿no? De que, oye, cuidado, que el liderazgo consciente a lo mejor afecta a la cuenta de resultados negativamente, porque claro, estás centrado en otras cosas, no solo en eso, ¿no? Pero no, fíjate, lo que está alineado con el amor, ¿verdad? Con la ley universal, siempre da frutos. O sea, yo, mira, una de las cosas que digo mucho en mis charlas, en esta enseñanza del Evangelio la recuerdo mucho, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. O sea, si lo que estamos hablando no funciona tan bien en la cuenta de resultados, pues claro, lo que estamos hablando no sirve para mucho porque las empresas no son ONGs, ¿no? Entonces, de momento, ¿no? En una civilización superior todo es distinto y tal. Pero en este mundo del tercer nivel de consciencia, una empresa no es una ONG y eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, ¿cómo conseguir mejores resultados en la cuenta de explotación? Depende mucho de la eficiencia, ¿no? de la función que hacen todas las personas que están en la empresa. Esa eficiencia siempre crece, no mengua con el nivel de consciencia. Siempre. O sea, entonces, por lo tanto, como ha dicho bien Ricardo en el caso de Unilever y otros muchos casos, el liderazgo consciente también produce resultados, porque es que la ley, o sea, es que esto, vamos a ver, una empresa, cualquier función que cualquier ser humano realice, ¿no? Porque el liderazgo consciente no se limita al mundo empresarial, podría haber liderazgo consciente político, liderazgo consciente de otras actividades, ¿no? Es decir, toda función del ser humano existe y se hace para que el ser humano se desarrolle, ¿verdad? Siempre que hay mayor desarrollo espiritual, hay mejores frutos. Entonces, tenemos que tener muy claro, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, que el liderazgo consciente jamás va a tener un impacto negativo en una cuenta de resultados. Porque claro, el liderazgo consciente también incluye un buen desarrollo vertical donde el líder sabe, me explico, qué hacer para obtener los resultados de alguna manera que esa empresa necesita, ¿no? Porque, insisto,
Por ejemplo, si a mí me preguntaras, ¿tú ficharías a, no sé, a Teresa de Calcuta, presidente de una gran multinacional? Hombre, si ella quisiera, inmediatamente. Digo, no, ahora, que no tiene la información suficiente en ese desarrollo horizontal, técnico, tal, bueno, ya sabrá rodearse de personas que la tengan o ya la adquirirán, ¿no? Recuerdo que hace poco estaba dando una entrevista en otra plataforma que me habían pedido, me preguntaron cómo había cambiado yo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues la política de contratación en mis empresas y tal y cual, no sé qué, y yo les dije muy claramente, pues mira, al principio yo salí de Harvard, yo estaba como nubilado con todo eso, y las primeras personas que yo empecé a fichar y no sé qué para desarrollar mi grupo empresarial y tal, pues claro, eran personas con grandes currículums académicos, con másters aquí y allá, con lo que sea, ¿no? Pero pronto me di cuenta de que esas personas con tanta capacidad técnica horizontal, ¿verdad? Si no hay una capacidad vertical, ¿no? De mayor desarrollo de conciencia, pues se convierten en posibles cánceres para la empresa, ¿no? Fíjate que en todo grupo empresarial siempre hay una tensión natural que es muy difícil, además de resolver, entre lo que se llama el personal accountability, o sea, qué es lo que yo estoy produciendo, con qué está produciendo la empresa en común, ¿no? Y entonces, muchas veces, Ricardo, que tiene en esto todavía más experiencia que yo, estoy seguro, porque ha llevado recursos humanos, ha tenido muchísimas personas a su cargo, claro, crear políticas, por ejemplo, políticas de remuneración, ¿no? Para la gente en la empresa, que al mismo tiempo sean capaces de considerar, ¿no? La producción personal con la producción de grupo, es muy difícil. Es una tensión muy complicada que seguro que Ricardo ha vivido y que nos podrá dar también, si quieres, alguna experiencia personal en eso, ¿no? Entonces, realmente creo que no hay ningún conflicto entre un liderazgo más consciente y los resultados, sino al revés. O sea, creo que cuanto más consciente el liderazgo, más resultado, porque el universo nos tiene que mostrar la ley, y si más organizaciones o más CEOs o más presidentes de empresas o de grupos políticos o lo que sea no se mueven en esa dirección, es por ignorancia, no por la excusa de que por ser más consciente voy a tener menos resultados, ¿no? Yo creo que el universo te muestra la ley y yo creo que a más conciencia, más en la ley estás y más resultados tendrás. Si no, lo que estamos hablando no sirve de mucho, ¿no? Porque claro, no se trataría de quebrar todas las empresas por cambiar el estilo de liderazgo, ¿no? No, y luego, por Ricardo, contrastar, sí, lo que Ricardo, dice... Sí. sí, Ricardo, ¿tú ficharías a la Madre Teresa de Calcuta también? ¿O la pondrías en un consejo de Sin duda, pero administración? sin duda, porque No, mira, te voy a aunque no diga nada, pero es que con la presencia de ella los demás dicen menos estupideces. No, Con un campo energético que lo calma todo, ¿sabes? Este tema, no en particular la Madre Teresa de Calcuta, pero No, sí pero que he ya, hablado en alguna ocasión incluso con directores de recursos humanos de grandes empresas en España recientemente, que es que en la progresión de las personas en su carrera profesional y en los nombramientos a posiciones directivas o de alta dirección, etcétera, típicamente en las compañías ha pesado mucho la capacidad técnica, ¿no? En ese eje horizontal que hablábamos, ¿no? Y un poco, y esa capacidad técnica, pues en las funciones que corresponda, en finanzas, en marketing, en tecnología, lo que fuera. Y un poco el challenge que les hacía, digo, si es que al final lo más importante para la organización es que el equipo de liderazgo funcione. Porque si el equipo de liderazgo funciona como equipo de verdad, eso permea en toda la organización y todas las áreas funcionan. Si el equipo de liderazgo, esas 8 o 10 personas, no funcionan como equipo, sino que están en conflicto continuo, hay falta de transparencia, falta de confianza, etcétera, eso permea también en toda la organización y genera muchísimas disfunciones, ¿no? Y para que el equipo de liderazgo funcione, no se trata de mucha capacidad técnica, sino se trata precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Esa capacidad de elevar el nivel de consciencia y de tener una visión en la que uno sea capaz de trascender en cierta medida su propio ego y tener visión del conjunto de la organización y de lo que se quiere hacer, ¿no? Pero a tu pregunta, Tomeu, un ángulo adicional por el que destacar, porque este modelo del que hablamos, que yo creo que es muy relevante además en el contexto actual, es que en el mundo de la empresa hoy uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es el del talento, ¿no? Se ha hablado muchísimo
en estos últimos meses, este último año, con la gran renuncia, ¿no?, de Great Resignation en Estados Unidos, de cientos de miles, millones de personas que están abandonando sus empresas porque están desmotivadas, porque no conectan con el propósito de sus organizaciones, con sus estilos de liderazgo, etc. Y ahí surge un reto enorme, que en concreto en el sector tecnológico, que es donde yo más trabajo, es enorme, ¿no? Hay muchísima más demanda de talento que oferta en el mercado, de cómo atraer, y no me gusta la palabra retener, pero sí desarrollar el talento para que siga en tu organización, ¿no? Y en esto creo que los dos factores hoy que más capacidad tienen de atracción de talento, desde luego en las nuevas generaciones, pero yo diría que no solo en las nuevas generaciones, sino en todas las generaciones, es primero el propósito de la organización, que realmente uno se sienta partícipe de, oye, las infinidad de horas que dedica uno a lo largo del año, quebraderos de cabeza, energía consumida, que contribuye a algo que tiene sentido, ¿no?, que aporta algo a la sociedad en la que vivo. Y el otro es el liderazgo. La gente quiere trabajar con líderes que le inspiran, que le atraen, que le ayudan a crecer, a desarrollarse. Y ahí es donde el liderazgo consciente tiene un peso enorme, ¿no? Y en esto las personas y las organizaciones son muy, muy rápidas en leer los estilos de liderazgo y lo que traducen los comportamientos de las personas, ¿no? O sea que quería apuntar este punto adicional, ¿no?, de que en este reto enorme de atraer y desarrollar talento, el liderazgo consciente, ese tipo de liderazgo que se traduce en un liderazgo auténtico, inspirador, que es un imán para el talento a la organización, y el tener un propósito genuino, que de alguna forma se deriva de tener ese tipo de liderazgo, para que el propósito no sea simplemente una frase bonita que aparece en la memoria, sino que sea auténtico, tiene mucho que aportar en este reto, ¿no? ¿Tú crees, Ricardo, que este estilo de liderazgo consciente va a ser necesario para retener este talento? ¿Y qué es lo que tiene que tener el líder consciente a nivel interior, me refiero yo, ¿no? Es decir, ¿qué valores tiene que tener para que sea efectivo en la organización? Sí, yo, como te decía, creo que es clave para atraer y retener o desarrollar el talento, porque al final eso es lo que más... Lo que las personas al final, lo que más satisfacción da a las personas en las organizaciones, en las empresas, y yo creo que son dos cosas. Uno, el ver el impacto de su trabajo, ¿no? El ver que lo que hace en su actividad diaria tiene un impacto, aporta algo, y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿no?, de no estar dentro de una organización que está uno sumergido en la burocracia, en líneas de reporting, en comités, y que al final no sabe muy bien lo que hace, si sirve para algo o no sirve para nada. Y luego el ver que estando en esa organización, en esos equipos, uno crece y se desarrolla y aprende y es mejor persona a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final más satisfacción da y por tanto más motiva a las personas para seguir estando en una compañía o irse en caso contrario, ¿no? Entonces ese elemento es fundamental, ¿no? Y entonces en la pregunta que me hacías de qué cualidades tiene que tener un líder consciente, a ver, qué comportamientos, virtudes, cualidades. Yo creo que el primero es la humildad. La humildad, diría que en dos facetas. Una, de romper un poco el mito de este líder perfecto, omnipotente, que todo lo sabe y que todo el equipo está a su servicio. Romper ese mito que nunca ha sido real, pero que se ha tratado de proyectar en el pasado, ¿no?, esa fachada. A través de la humildad, ¿no?, de la vulnerabilidad. Y luego porque la humildad es la base de la curiosidad, que creo que es el segundo elemento fundamental. Para ser un buen líder es fundamental la curiosidad, es fundamental la capacidad de aprendizaje continuo, es fundamental la apertura mental a la escucha, ¿no?, que es otro comportamiento esencial, la capacidad de escucha a los demás, ¿no? Que de nuevo rompe un poco este estereotipo de líder del que veníamos, que todo lo sabe, ¿no? Es todo lo contrario. El auténtico líder está continuamente encontrando en cada oportunidad de dialogar con una persona una oportunidad de aprender, ¿no? Y cómo eso le aporta a él personalmente, le enriquece en sus modelos mentales, en sus paradigmas mentales, le aporta nuevas perspectivas, le ayuda a crecer en esa dimensión, le ayuda a crecer, de nuevo, no tanto y solo en la dimensión técnica, horizontal, sino más en la vertical, de crecer en sabiduría, ¿no? Entonces te diría, primero, la humildad, de la humildad y derivada a la curiosidad que se ejercita a través de la escucha, y la escucha requiere también la empatía, que es otro elemento fundamental.
Para poder escuchar de verdad, uno necesita situarse en los zapatos del otro para entender de dónde vienen esas ideas, esa forma de pensar y de ser capaces de valorarla adecuadamente. Y ya no solo para eso, sino para crecer en el otro elemento que es la vocación de servicio, ¿no? De cómo apuntaba antes Gonzalo, ¿no? El liderazgo auténtico, el liderazgo consciente es un camino de liderazgo de control hacia el liderazgo de servicio, ¿no? Del liderazgo que inicialmente era un liderazgo de decir a los demás lo que tienen que hacer para, en lugar de eso, transmitirles la estrategia, los objetivos e inspirarles a que persigan esos objetivos, ¿no? Del liderazgo de supervisar que están haciendo lo que uno ha dicho a su equipo, a empoderarles, darles autonomía y estar a su servicio para ayudarles cuando se enfrentan a dificultades, ¿no? Y del liderazgo de controlar el cumplimiento de unos objetivos, ¿no? Como antes apuntaba Gonzalo, ese afán de control de lo que sucede también en la empresa, al liderazgo de preocuparse por el crecimiento y el desarrollo de las personas, sabiendo que si las personas crecen y se desarrollan, los resultados vendrán y serán mucho mejores que ningún objetivo que hayamos sido capaces de definir, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento, ¿no? El crecer en el servicio. Y un último, si quieres, un último punto, te diría, es la valentía o el coraje, ¿no? Al final, todo esto que estamos hablando, en gran medida, es muy transgresor del modelo de management actual, ¿no? Quizás estas cosas se hablan, ¿no? Pero en la práctica muchísimas organizaciones, empresas no funcionan así, ¿no? Entonces, para luego tratar de impulsar este tipo de cambios, transformaciones, modelos, formas de gestionar y liderar, hay que ser un poco transgresor con el status quo, ¿no? Y eso requiere valentía, requiere coraje, ¿no? Entonces yo creo que es esa combinación que parece contradictoria, pero no lo es, sino todo lo contrario, de humildad, curiosidad, empatía, etcétera, con esa capacidad de ser valiente, de tener coraje, de romper moldes, de ser muy aspiracional y muy ambicioso en que esos objetivos cada vez más trascendentes y menos ligados estrictamente al resultado meramente económico sean lo más grandes posibles, ¿no? El pensar en grande, ¿no? Pues sí, mira, y aquí, como yo había enfocado previamente y nunca se me había ocurrido relacionar digamos, las propiedades de los solones con el liderazgo, pues ahí había hecho menos trabajo, ¿no? Pero sí había relacionado el liderazgo consciente con los valores internos, ¿no? Y a todos los que ha mencionado Ricardo, que son todos correctos, pues me gustaría añadir 3 o 4 más para que la gente tenga 4 sitios más donde trabajar, ¿no? Y porque hay que desarrollarlos todos, ¿no? Pues mira, un líder consciente tiene que ser confiable, ¿verdad? Y tiene que saber confiar en los demás, que es una doble vertiente, no ser confiable tú y confiar en los demás. Claro, si un líder consciente no es confiable, nunca la gente se podrá abrir con él, ¿no? Y para ser confiable tienes que, entre otras cosas, tener el cuerpo emocional aquietado, ¿verdad? Porque claro, si cuando viene un componente de la organización a contarte un problema o algo que ha sucedido o una desgracia o lo que sea, o una dificultad, saca las patas por alto, no sé qué y tal, pues la segunda vez no te lo cuentan, créeme, porque la gente quiere tener paz, ¿no? O sea que la confiabilidad en las dos vertientes de ser confiable para los demás y confiar en los demás, como ha dicho Ricardo, más que controlar a los demás, eso es un valor interno que hay que generar para poder ser un líder consciente. Y otro valor que tiene que ver mucho también con este coraje del que hablaba Ricardo es el compromiso. O sea, es decir, el universo necesita compromiso en lo que hagas para mostrarte el resultado. El universo no responde a la acción no comprometida, ¿verdad? Y entonces esa capacidad de compromiso del líder con su función, con su proyecto, es algo que es necesario para generar abundancia. No se genera abundancia si la acción no es comprometida, ¿verdad? Claro, el líder también tiene que aprender un poco a ser carismático, ¿no? Y esto hay algunas personas que lo tienen ya de cuna y otras pues que si no lo tienen de cuna lo tienen que aprender, ¿no? Pero el líder tiene que ser capaz de atraer la atención, ¿verdad? De las personas que trabajan con él en esa dirección, bueno, pues para poder liderar de verdad ese proceso, ¿no? Además de la apertura al aprendizaje que también ha apuntado ya Ricardo y del servicio, por supuesto,
pues hay otros dos valores, ¿no? que también tenemos que desarrollar si queremos ser líderes conscientes. Uno de ellos la lealtad, claro, ¿verdad? Y otro de ellos es el respeto, ¿no? O sea, el respeto por las opiniones y procesos ajenos, ¿no? Porque el líder consciente siempre tiene en mente que la función de todos los que trabajan juntos en esa dirección es el crecimiento personal, ¿no? No tiene otro objeto último que ese, ¿no? La cuenta de resultados debería ser una consecuencia de que todo eso antes se ha hecho bien, ¿verdad? Y luego cuando hablamos de una empresa o hablamos de una organización, tenemos que darnos cuenta que las empresas y las organizaciones son como un iceberg, ¿no? Como yo a mí me gusta verlo como un iceberg, que es un ejemplo que me sirve, ¿no? Porque solo un 10% está por encima del agua, ¿no? Y luego hay un 90% del iceberg que está por debajo del agua, ¿verdad? Estoy seguro que Ricardo y yo ambos estamos hartos de ir a reuniones de comités, de consejos de administración, de esto y de aquello, donde casi toda la discusión, ¿no?, está centrada en ese 10% que se ve por debajo del agua, ¿no? Pero qué pocas veces, veo que hace así Ricardo con la cabeza, porque es la experiencia común que tenemos los dos, ¿no? Pero cuántas pocas veces se discute o se comenta o se dialoga sobre lo que está por debajo del agua, que es lo que hace posible que ese 10% por encima del agua exista, ¿no? Y si queremos hacer cambios importantes en ese 10% que está por encima del agua, ¿no?, es mucho mejor hacerlos abajo. ¿Sabes? Y ya se producen solos hacia arriba, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que las empresas, las organizaciones políticas, o sea, cualquier liderazgo en cualquier campo de la actividad humana tiene que ocuparse también de lo invisible, no solo de lo visible, ¿no? Y cómo lo invisible al final es lo que hace posible lo visible, ¿no? Y centrar ahí la atención en el futuro, pues es algo que hay que empezar a aprender a hacer. Creo además que en esto, me atrevo poco porque Ricardo es mucho más experto que yo en inteligencia artificial y ese tipo de cosas tecnológicas, ¿no? Pero yo creo que todo esto que está pasando ahora es de alguna manera una preparación para un desembarco en un nuevo modelo económico productivo social. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, como él decía muy bien, esto viene de la revolución industrial, perfecto, hasta aquí hemos llegado. Ahora estamos desarrollando la inteligencia artificial y hay mucha gente que está diciendo pues, que hay muchas funciones que hasta ahora hacía el ser humano, pues que a lo mejor en un futuro, ya veremos si más o menos próximo, ¿no? Ahí podemos cada uno tener nuestra opinión personal, pero en un futuro próximo, muchas funciones de esas van a ser de alguna manera, pues no sé, tomadas por robots, ¿no? O por inteligencia artificial o por máquinas, en definitiva, ¿no? Entonces, vamos de un modelo del ser humano visto como casi un escalón de una escalera, o sea, un peldaño, como decía él, un recurso humano como hay otros recursos, ¿no?, para producir, que eso es lo que viene, para darnos cuenta de que en la economía moderna del futuro, pues el ser humano va a tener otras funciones, porque muchas de esas funciones exclusivamente productivas las van a poder hacer las máquinas, ¿no? Y entonces creo que esto es un desembarco, ¿verdad? Es como un proceso necesario, intermedio, para que luego podamos integrar bien los procesos que vienen. No sé si me explico. O sea, no se puede pasar de alguna manera de la revolución industrial a la inteligencia artificial, creo yo, no sé lo que opina Ricardo, sin pasar por un proceso intermedio donde se empiece a humanizar más la figura del trabajador, ¿no?, de la gente que trabaja, porque a lo mejor estoy seguro que dentro de, no digo 20, 30, 200 años, no sé quién trabajará. O sea, me pregunto yo qué función, digamos, tienen las civilizaciones superiores en ese sentido, ¿no? A lo mejor el ser humano tiene mucho más tiempo libre pues para ocuparse de su desarrollo personal exclusivamente, porque todo el resto de las cosas ya están hechas por inteligencia artificial, máquinas o lo que llamemos, ¿no? Por lo tanto, este proceso de transformación del liderazgo, del entendimiento de qué es el trabajo profesional y para qué sirve y cómo hay que enfocarlo, creo que estamos en una transición que nos va a llevar
a otro lugar, ¿verdad?, posterior, donde esto ya ni se discutirá. No sé si me explico, ¿no? Y por eso estamos viviendo pues esta época de cambio y de interés en estas cosas que hace 60 años, pues hablar del liderazgo consciente no estaba en la mesa de alguna manera, ¿no? No sé, es lo único que me quería apuntar, ¿no? Como puente hacia otra situación. Ricardo, nos están haciendo las personas que nos están viendo en el chat. ¿Tú crees, Ricardo, que es posible que en el futuro o ya, en un futuro inmediato ya, la selección de personal se haga a través de niveles de consciencia o es una cosa como muy futurible? A ver, yo creo que se están dando pasos en esa dirección. Aquí hay una barrera un poco semántica, ¿no? Porque hablar de consciencia o de la consciencia en el mundo de la empresa es algo que todavía cuesta, ¿no? En cuanto a algo, en muchas empresas o en el mundo del management de forma bastante extendida, en cuanto a algo suena trascendental o espiritual, hay una tendencia a decir, no, eso se sale de lo que es el ámbito de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una barrera semántica que dificulta un poco la apertura del management, de las empresas, a incorporar estos conceptos tal como lo estamos hablando hoy aquí. Aunque eso está avanzando también, pero más allá de eso, si quitamos esa barrera semántica, hay cosas que sí que están sucediendo. Por ejemplo, algunas de las cualidades que comentábamos antes que definen a un líder consciente, como puedan ser la curiosidad, o la empatía o el compromiso, apuntaba Gonzalo, etcétera, sí que son hoy, yo creo, mucho más relevantes en los procesos de selección en muchas organizaciones de lo que eran antes, ¿no? Es decir, yo creo que sí que de forma bastante natural, porque como decía Gonzalo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por los resultados se evidencia que aquellas personas en cualquier posición dentro de una organización, en cualquier función, que son más humildes, que son más curiosas, que son más empáticas, que son más comprometidas, etcétera, funcionan mejor, independientemente de lo que seas capaz de entender la consciencia, el liderazgo consciente o todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por esa vía de los hechos, ¿no?, de los frutos, de los resultados, muchas empresas están enriqueciendo sus modelos de adquisición de talento, incorporando cada vez más estas variables más allá de las puramente técnicas, ¿no?, de las capacidades específicas de una determinada disciplina para una determinada actividad concreta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el reto es ir todavía un paso más allá y empezar a quitarnos un poco esos complejos de poder hablar de estas cosas en el mundo de la empresa con naturalidad, ¿no? Poder hablar del ser humano. Claro. En su integridad, desde una visión antropológica, completa, integral, de verdad, ¿no? Por eso para mí la antropología es un camino interesante para recorrer este camino en la empresa, porque así como hablar de consciencia o espiritualidad en determinados ámbitos del mundo empresarial puede costar un poco más, hablar de antropología, porque de hecho la antropología en algunas disciplinas técnicas se está recuperando, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de las experiencias de los clientes, ¿no?, que cada vez más empresas están construyendo equipos, capacidades, porque se han dado cuenta de que lo que venden no es un producto, sino es fundamentalmente una experiencia. Y para entender esa experiencia hay que entender a la persona que está detrás y que disfruta de ella. Y para entender a la persona, pues hay empresas que están fichando antropólogos, ¿no? Cosa que hace unos años hubiera sonado rarísimo, ¿no? Entonces, bueno, la antropología es algo que cada vez está empezando a calar de forma más natural en el mundo de la empresa. Entonces, yo creo que es un camino y dice, vale, si no tenemos que necesariamente hablar de espiritualidad, vamos a hablar del ser humano, vamos a hablar de lo que son las organizaciones, que es un conjunto, un grupo de seres humanos que deciden colaborar por un propósito común, trabajar juntos por un propósito compartido, ¿no? Esa es la esencia de cualquier organización empresarial, administración pública, política, ONG, etcétera, ¿no? Entonces, la esencia son las personas, ¿no? Entonces, necesitamos entender bien al ser humano para poder trabajar mejor en las empresas, ¿no? Es decir, Ricardo, necesitamos... Yo comentaría sobre lo que ha dicho Ricardo, que me ha parecido muy interesante, un par de cosas, ¿no? Efectivamente, para hablar en las empresas de este tipo de cuestiones, yo creo que hay que hacerlo desde la antropología, lo tengo claro. O sea, tú no puedes ir a una empresa y decir, oye, ¿os habéis enterado que esto es una escuela de almas? Oye, que
que tienes que... Bueno, sí, no es el asunto, ¿no? El asunto es, oye, ¿te has enterado que si te gestionas mejor vas a tener mejores resultados? Y te has enterado que para gestionarte mejor tienes que comprender que el ser humano es multidimensional, porque tienes que gestionar todas tus dimensiones, te gusten o no. ¿Me explico? Y entonces ya al hablar de la multidimensionalidad, de alguna manera estás hablando de la espiritualidad. Y ya desde ahí ya vas tirando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ante la pregunta que nos han hecho de si creemos, Ricardo y yo, que en el futuro va a haber más componente de nivel de conciencia en las decisiones de toma de contratar gente y tal, claro, la respuesta que los dos damos es sí, ya se están dando pasos en esa dirección y hay mucha gente que está viendo los resultados de trabajar con menores o mayores niveles de conciencia. Pero claro, también necesitamos que nos ayude un poco la tecnología, ¿no? A ver qué me refiero con esto. Claro que hasta ahora la única manera de medir, ¿no?, el nivel de conciencia que se ha propuesto, ¿no?, o que yo conozca que se ha propuesto, como todos sabéis, es a través de esta disciplina médica que se llama la kinesiología, ¿no? Pero sigue siendo un test un poco, en mi opinión, que es un poco subjetivo, difícilmente objetivable. El testador tiene que saber hacerlo y bueno, al final, ¿cómo mides, no? Eso ya, como sabéis, está basado en la fuerza muscular que se tiene o se pierde según algo es verdad o mentira cuando quieres preguntar una pregunta binaria, ¿no? Por explicarlo muy rápido, porque no va de esto esta charla, ¿no? Yo creo que como el nivel de conciencia es la causa principal de todos los problemas humanos, recuerdo, siempre pongo el ejemplo, cuando estaba dando la charla esa a los estudiantes de economía en Granada, me preguntan ¿por qué ha habido una crisis tan grande en España en los últimos 8 años, ¿no? O los últimos años, y yo les devolví la pregunta. A mí me decía, pues hay mucha corrupción, mucha deuda, mucha inversión especulativa y poca a largo plazo y tal y cual, y me dieron 6 o 7 subrazones, todas ciertas y buenas. Y les pregunté, ¿y si todos los ciudadanos de España hubieran sido como Teresa Calcuta o como Gandhi? ¿Hubiera habido corrupción? Todos, no. ¿Hubiera habido exceso de deuda? No. Luego, entonces, ¿dónde está la causa principal, no? Entonces, necesitamos un test de conciencia, de nivel de conciencia que pueda ser más objetivable, ¿no? Porque, claro, si yo ahora soy el director de recursos humanos de un gran banco como el BBVA, ¿no?, y tengo que a ver quién ficho, quién no ficho para esto y para otro, mi manera de medir el nivel de conciencia del otro es casi por el olfato, ¿no? O sea, ¿qué me parece, no? Es verdad que toda la vida de una persona es una perfecta demostración o expresión de su nivel de conciencia, pero fíjate que ahora incluso, no sé cómo estará esto en España, pero en Estados Unidos hay muchas preguntas que no le puedes hacer a la gente porque son ilegales en el proceso de contratación. Entonces, al final, tienes una opinión personal no objetivable en la que puedes fallar. Y claro, el problema que se plantea aquí es un problema que yo llamo problema de idoneidad, ¿verdad? Porque ciertas funciones necesitan un nivel de conciencia adecuado para poder hacerlo, ¿no? Olvídate ya de las empresas, las organizaciones espirituales. Bueno, pues los directores o ministros, o llámalos como quieras, de esas organizaciones espirituales, o tienen un nivel de conciencia elevado o no pueden hacer su función. Y luego ahí te das cuenta de los resultados que se producen cuando una persona que no tiene el nivel suficiente intenta hacer una función, ¿no? Fíjate que hay una frase de Confucio que a mí siempre me gustó mucho, no sé por qué, ¿no? Pero Confucio decía: cuando una persona llega a un puesto de responsabilidad sin estar preparado para ello, todos sufren, ¿verdad? Entonces, los puestos directivos, fíjate que una de las primeras cosas que yo creo que haber aprendido en Harvard hace muchos años, pero de esta me acuerdo, es que de alguna manera nos decían, claro, en una empresa como el BBVA, que tiene, no sé, más de 100.000 empleados, pues no sé exactamente el número, pero sí. 115.000. 115.000, fíjate, y cuántos países estáis instalados y cuántos... bueno. Entonces, claro, al final el CEO, su función fundamental prácticamente es sentar la cultura de la empresa, porque claro, él no puede estar controlando ni sabiendo lo que está pasando en la oficina de Sao Paulo o en la de no sé qué, porque él dirige todo el banco, ¿no?
Entonces, claro, al final necesitamos, fíjate, la humanidad va a progresar de forma importantísima, en mi opinión, cuando tengamos un test objetivable sobre el nivel de conciencia, porque de las pruebas de todo es tan sencillo como saber qué niveles de conciencia son necesarios para determinadas funciones. Claro, no es la misma, o sea, no sé, no es el mismo nivel de conciencia que se necesita pues, para dirigir una gran empresa que para dirigir una iglesia, no sé, o una organización espiritual o lo que sea, ¿no? Si no te vas a organizaciones espirituales y te encuentras que las personas que están ahí con menor nivel de conciencia, a lo mejor pueden ser administradores de sacramentos o recitadores de doctrina, pero no pueden ser maestros espirituales, ¿no? Pues lo mismo pasa en las empresas. Entonces necesitamos un test objetivable de conciencia para que esto pueda empezar a desarrollarse mejor. Pero en cuanto lo haya, estoy seguro que se empezará a hablar y a discutir con mucha seriedad sobre qué nivel de conciencia mínimo. Por ejemplo, claro, a lo mejor en las empresas cuando fichas a alguien, pues le haces un test de IQ o le haces un test de capacitación técnica o lo que sea. Claro, eso es necesario en horizontal para esa función, ¿no? Claro, un médico tiene que tener la carrera de medicina y tiene que tener una práctica, ¿no? Porque si no te mata, ¿no? Pero cuánto influye el nivel de conciencia de un médico en la curación de los enfermos es algo que hasta ahora no se ha visto tan claro, ¿no? Y yo te digo que de una manera terrible, ¿no? Porque la energía es más contagiosa que la gripe. Por lo tanto, para que se pueda usar el nivel de conciencia como un arma, una herramienta, en este caso, ¿no? A una mejor contratación para ciertas funciones, necesitamos un test objetivable lo antes posible. Es mi opinión. Nos preguntan del chat, Ricardo, ¿qué opinas de qué nivel de conciencia o cómo hacer que los políticos aumentasen el nivel de conciencia? O sea, imagínate qué discusión, ¿no? ¡Hala, Ricardo, tírate a la piscina! Bueno, al final es que no es en nada distinto, ¿no? Todos somos seres humanos, todos tenemos nuestros retos, todos tenemos nuestro ego y sus necesidades y nuestra capacidad de crecer y desarrollarnos, ¿no? Entonces, en los políticos igualmente, ¿no? Sí que, claro, cuando observas los comportamientos que suceden hoy en la política, pues hay algunas cosas que resultan evidentemente contrarias o contradictorias con todo lo que estamos hablando, ¿no? Casi yo creo que la primera y más evidente para mí es la de la escucha, ¿no? O sea, yo creo que el primer gran problema de todo este recorrido que hablaba antes yo de la humildad para crecer en la curiosidad a través de la empatía y ahí al servicio y la valentía, etcétera, todo eso, el punto de partida como comportamiento es la escucha, ¿no? Si uno no escucha a los demás, pues es que no es humilde y difícilmente va a tener curiosidad para aprender y va a ser capacidad de estar al servicio de los demás y no siquiera escuchar cuáles son sus necesidades, etcétera, ¿no? Pues yo creo que el primer gran problema que hay en la política es que los políticos no se escuchan entre sí para empezar a hablar, ¿no? Y esto es muy evidente, ¿no? Cuando uno ve el Congreso de Diputados, los debates que se producen son siempre debates orientados a derrotar al otro en la dialéctica, ¿no? En qué ha dicho el otro y cómo soy capaz de responderle para poder tener esa proyección de que le he derrotado en el debate dialéctico, ¿no? Y entonces cuando uno está oyendo al otro pensando en cómo le va a contestar, no está escuchándole, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la escucha es como el primer paso del liderazgo es la escucha a los demás, ¿no? Y no digamos ya no solo al resto de partidos políticos, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? De cómo somos capaces, los políticos, cómo son capaces de atender las necesidades de la sociedad, ¿no? Eso, pues, lógicamente, tiene que nacer también de un ejercicio de escucha, ¿no? Gonzalo. Fíjate, Tomeu, sí, que por ahondar en lo que ha dicho también Ricardo, además de la capacidad de escucha, es que necesitamos una integridad mínima. ¿Me explico? O sea, tú sabes que cuando, por ejemplo, en el libro que escribí, el primero, ¿no? Cuando hablo de los niveles de conciencia, digo, bueno, pues cómo se vive el trabajo profesional o el sexo, ¿no? En los distintos niveles. Lo del sexo ahora no interesa en esta charla, pero el trabajo profesional sí, ¿no? Entonces, en el nivel tercero bajo de conciencia, ¿no? El trabajo profesional está regido por la regla de que no me pillen, ¿verdad? Yo hago todo lo que yo pueda para yo tal, sin que me pillen de alguna manera, ¿no? Entonces, no hay esa ética personal, ¿no? Que hay ya en el tercero alto, ¿no? La gente que está trabajando en el tercero alto que dice, bueno, me pillen o no me pillen, hay cosas que yo no hago, ¿no?
Entonces, el pillarle a los políticos significa pues costar votos, ¿no? Y entonces, claro, si los políticos, los que están haciendo la gestión pública, no tienen un grado mínimo de integridad, pues entonces se produce el caos que estamos viendo, ¿no? Entonces, para tener integridad, un político tiene que, al menos, como dice el Evangelio, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Al menos tener en cuenta el bien común al mismo tiempo que el bien propio, ¿no? Pero claro, los políticos, el nivel de conciencia tercero, medio y bajo, solo tienen en cuenta el bien propio, ¿no? No el común, ¿no? Y eso es lo que crea unas ineficiencias brutales, como estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puede ser que elijamos presidentes de gobierno en países occidentales avanzados, ¿no? Con el resto del mundo, a personas de bajo nivel de conciencia? Pues es porque también los votantes pues no tienen el suficiente nivel de conciencia para percibirlo en el otro, ¿no? Entonces, esto, una vez más, es un problema de nivel de conciencia, y además la tragedia es que mientras que si los que se dedican a la política están todos en un nivel, como vemos, ¿no? Digo todos, joder, habrá excepciones como en todos lados, pero digo la mayoría, ¿no? En un nivel de conciencia bajo, pues es que ya se crean ambientes, mecanismos y tal, que hacen muy difícil que una persona de nivel de conciencia alto quiera meterse ahí. No sé si me explico, ¿no? Porque claro, una persona de conciencia alto no quiere ir a pegar tiros a la guerra, no sé si me explico, ya no le corresponde eso a él. Entonces los que van a pegar tiros a la guerra son del nivel 2, de alguna manera, y ya crean el ambiente y no sé qué en ese sitio como para que una persona de alto nivel diga, pero ¿qué pinto yo aquí? O sea, no sé si me explico, ¿cómo puedo yo enfangarme en toda esta situación, ¿no? Entonces, eso otra vez más una pescadilla que se muerde la cola. Acaban entrando en ese mundo gente de bajo nivel. ¿Y qué se produce? Pues que la gente de más alto nivel pues no está interesada en pegarse en la mierda, ¿no? En el lodo con la gente. Es como decía Ricardo antes, muchas personas abandonan las organizaciones precisamente por eso, porque no quieren ser parte de una cultura de navajazos, traiciones, políticas, lo que sea, ¿no? Y quieren pertenecer a llevar otro tipo de vida, con otro tipo de ambiente a su alrededor, porque la energía es muy contagiosa, ¿no? Entonces, claro, si tú eres, ¿cómo te presentas tú ahora a unas elecciones en España, por ejemplo, ¿no? Si eres una persona de alto nivel de conciencia, cuando sabes que te van a machacar, que te van a, o sea, que te vas a meter en un lío que a ti ya no te corresponde esa pelea en esos niveles, ¿no? Entonces, este es el tema que tenemos que resolver, claro. Ricardo, ¿tú crees que de tu estudio hay, vamos a llamar, principios significativos que tendríamos que hacer un esfuerzo para llevar esto a los colegios, a la educación, cómo evaluar los profesores? Esto están muy interesados, ¿no? En el chat nos están preguntando esto. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Bueno, el mundo de la educación es un mundo apasionante, ¿no? Que está ahora también, yo creo, en plena reinvención, ¿no? Y efectivamente, yo creo que tiene muchas facetas, ¿no? Una es la de cómo gestionar, cómo entender el aprendizaje, ¿no? Pero en definitiva, sí, yo creo que los principios sobre los que se fundamenta el modelo que estamos hablando del liderazgo consciente, que son, en primer lugar, el conocerse a uno mismo, en segundo lugar, cuidarse a uno mismo en todas sus dimensiones, y en tercer lugar, trabajar en el propio crecimiento y desarrollo personal, en ese eje vertical. Esos tres, que son más de mirando hacia adentro, que son un ejercicio de reflexión personal, de introspección, yo creo que aplican muy bien al mundo de la educación, ¿no? Porque al final yo creo que la niñez y la adolescencia, en el fondo, es un poco eso, ¿no? Es la oportunidad en el crecimiento y en la madurez de las personas de conocerse mejor a uno mismo y de trabajar en el crecimiento y en el desarrollo personal de uno mismo como base para luego poder ser un adulto que siga creciendo y desarrollándose y aportando a la sociedad en la que está, etc. Y eso, pues en la medida que pueda haber jóvenes que no tienen la oportunidad de que esa reflexión se abra en su contexto familiar, social, etcétera, pues la escuela puede ser un buen ámbito también para hacerlo, ¿no? O sea que yo creo que las escuelas son un lugar fantástico al que llevar estas ideas, ¿no? De provocar en los chavales jóvenes esa búsqueda de conocerse a sí mismos, ¿no? Esta búsqueda
de la filosofía antigua, ¿no? de los griegos, ¿no? El conocerse a uno mismo como principio en la educación y en el crecimiento personal, llevarlo también al mundo de la escuela, ¿no? Y en el fondo, esta idea, a ver, yo creo que seguro que casi cualquier profesor de instituto, de universidad, etcétera, estará muy de acuerdo con esta idea. Si el problema es luego el cómo crear espacios y tiempo para esto, ¿no? Que es también lo que pasa muchas veces en el mundo de la empresa, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de inquietud y tenga la oportunidad de escuchar y reflexionar sobre todas estas ideas, fácilmente va a acabar conectando con ellas en mayor o menor medida, ¿no? Y fácilmente se va a sentir interpelada con, me conozco realmente a mí mismo, me trabajo y me lidero a mí mismo, ¿qué oportunidades tengo para hacerlo? El problema es no solo tener la inquietud, sino tener la disciplina, déjame decirlo así, para dedicarle tiempo y energía de calidad a trabajar sobre esto, ¿no? Porque como decía Gonzalo, esto es un proceso, ¿no? Esto no es un manual de autoayuda en el que te lees 10 capítulos y ya está, ¿no? No, esto es un proceso de crecimiento y desarrollo personal que nunca termina, que toda la vida es eso, ¿no? Como bien explica Gonzalo, y que requiere dedicarle tiempo, y el primer reto es ese, el cómo conseguimos que todas las personas tengamos la oportunidad de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, ¿no? Al poder encontrarnos con nosotros mismos. Y eso es algo que muy fácilmente en la adolescencia a veces se cae en el huir de uno mismo, ¿no? En formar parte del grupo, en la música, en tal. Entonces, crear espacios para que los chavales puedan conectar consigo mismos, puedan reflexionar quiénes son, quiénes quieren ser, de dónde vienen, cuáles son sus valores, qué tipo de amistad quieren tener, qué tipo de desarrollo profesional van a querer desarrollar hacia adelante. Creo que es una labor fantástica que pueden hacer las escuelas, ¿no? Pues Gonzalo, el tiempo nos ha pasado volando, porque me indican de control que ya, llevamos ¿no? 1 hora y 45 minutos. O sea, Es verdad, la verdad es que me ha pasado volando, ¿no? estamos aburriendo ya a la gente, yo creo. Pues yo para ir acabando ya, si os parece, os pediría a los dos un resumen, ¿no? de esta teoría de liderazgo consciente. Sobre todo ha sido muy interesante lo del tema de los salones y como colofón final unas frases, ¿no? Una portada de periódico, digo yo, ¿no? De tanto Gonzalo como Ricardo. Un resumen final. Ricardo, hijo. Sí, no, si queréis, para mí la esencia de todo lo que hemos hablado, más allá de que esto se base en una teoría holónica de Wilber y que podamos hablar sobre los solones y sus propiedades y sobre todos los temas que hemos ido cubriendo a lo largo de la conversación, yo creo a nivel más práctico, si queréis, creo que se traduce en tres temas en los cuales cualquier persona que quiera crecer como líder, en realidad como persona, creo que tiene que trabajar, ¿no? Primero, hemos hablado mucho de él, que es conocerse a uno mismo, ¿no? Yo creo que es fundamental ese trabajo, justo lo que comentaba ahora, ¿no? El poder ganar tiempo, espacio para conocernos a nosotros mismos y desde ahí liderarnos a nosotros mismos en nuestras actitudes, comportamientos, hábitos, etc. Y desde ese conocimiento de uno mismo, yo lo resumo todo en tratar de crecer en 2 ejes. Crecer en sabiduría y crecer en intención. ¿Qué quiero decir con esto? Crecer en sabiduría es en tratar de estar continuamente cuestionándonos nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas mentales, ser conscientes de que tenemos sesgos y tener la capacidad de ganar perspectiva para identificarlos y enriquecer nuestra forma de entender el mundo y su complejidad desde una perspectiva cada vez más amplia. Y esto pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la escucha, ¿no? Y esa búsqueda continua de ganar una sabiduría, no en el plano técnico, sino en el plano de abrazar y entender la realidad en su complejidad y en su multidimensionalidad. Y luego crecer en intención, que es cómo crecemos en nuestra vocación de servicio a los demás, en entender que nuestro rol como líderes es un rol de servicio y que ese rol de servicio tiene un camino de crecimiento, porque el primer paso es pasar del liderazgo de control al liderazgo de servicio, pero luego el servicio puede uno entenderlo en el servicio a su equipo directo e inmediato, o el servicio a su área dentro de una gran organización, o el servicio al conjunto de la empresa. Eso ya hace un gran cambio, ¿no? Porque cuando uno proyecta el servicio en su equipo, pues es su equipo versus el resto, ¿no? Y eso empieza a generar tensiones dentro de la organización. Cuando uno ya entiende el servicio como, no, yo estoy al servicio de toda la organización. Yo estoy aquí para ayudar a cualquier persona a que sea
una mejor persona y un mejor profesional esté en el área que esté, aunque no sea la mía, ¿no? Pero luego ya no solo eso, sino más allá de la empresa, el conjunto de la sociedad, en definitiva, el servicio universal, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, conocerse a uno mismo para liderarse a uno mismo y de esa forma buscar el crecer en sabiduría, en enriquecer nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas mentales y crecer en intención a través de la búsqueda de un mayor servicio a los demás, ¿no? Ese sería mi resumen. Pues yo coincido, hijo, si añado más lo voy a estropear, ¿no? O sea que en ese sentido, totalmente de acuerdo. Y bueno, a lo mejor yo a veces lo enfoco también para que a la gente se le quede la mente fijado, ¿no? Porque la mente necesita símbolos, ¿no? Pues el famoso taburete de las 3 patas de las que siempre hablamos del crecimiento, ¿no? Personal, ¿no? Que es la información correcta. O sea, no es lo mismo comprender que eres un ser multidimensional que no comprenderlo, ¿no? Porque si no lo comprendes, difícilmente usarás los centros operativos superiores para hacer todo ese trabajo del que habla Ricardo, ¿no? Luego, claro, el entrenamiento en esa comprensión, porque hay que, no solo hay que saber acerca de ello, sino convertirse en ello, o si no, nunca serás un líder, ¿no? Consciente. Sabrás sobre el liderazgo consciente, pero no serás capaz tú de ponerlo en práctica. Y la tercera famosa pata de la gestión de la energía, porque si lo fundamental no está en condiciones, lo significativo no puede expresarse. O sea, en definitiva, es lo mismo que ha dicho Ricardo, visto desde otro símbolo mental en el que apoyarse y preguntarse continuamente cuál es mi propósito en esto que estoy haciendo, ¿no? En lo que sea, ¿no? O sea, antes de hacer nada, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué busco? ¿No? Porque a veces a la mente se mete en la vorágine del hacer, ¿no? Y se le olvida el propósito, ¿no? Entonces, ese preguntarse cuál es mi propósito en todo lo que hago, creo que es algo que el líder consciente tiene que preguntarse varias veces al día, ¿vale? Para tenerlo siempre muy presente. Pues me ha encantado la charla que hemos tenido, porque es 1 hora y 45 minutos, realmente ha dado para mucho. Yo casi os emplazaría a que hubiera una segunda parte, ¿no? A ver cómo acaba esta investigación de Ricardo. Y nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Ricardo, encantado y muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que os emplazo a una segunda parte. ¿Qué opináis? Bueno, si Fenomenal, la gente está fenomenal. interesada, pues Ricardo y yo lo que queremos es ayudar, como es lógico, y aprender mientras ayudamos. Y como para mí es un placer, y lo ha sido desde el primer momento, el poder dialogar en profundidad con Ricardo de todas estas cosas, ¿no? Hay algunas cosas de lo que él está haciendo en su trabajo de investigación en las que yo pues poquito puedo aportar porque no soy especialista en ellas, ¿no? Pero en el tema de la conciencia, de la espiritualidad y de las cosas en las que sí he estudiado un poquito más y he practicado un poquito más, pues la verdad es que ha sido un gusto, ¿no? Poder dialogar con él y lo seguiremos haciendo, estoy seguro. Y seguro que nos ocurrirán cosas que sean muy útiles y yo encantado de poder compartir sesiones con Ricardo donde sea y cuando sea. O sea que en ese sentido, si la gente está interesada, claro que estaremos encantados de hacer más de estas, espero, ¿no? Sí, sí. No, igualmente por mi parte, encantado de haber estado con vosotros, haber estado charlando, creo que ha sido un diálogo muy, muy interesante. Y a mí del mismo modo, Gonzalo ha sido para mí un mentor que me ha ayudado mucho en este camino de profundizar en entender mejor todas estas dimensiones que hemos comentado hoy, ¿no? Si queréis, como anécdota muy práctica, hay una cosa que es que a mí me viene siempre fantástica, que es que Gonzalo se ha leído cualquier libro que se te pueda ocurrir, se lo ha leído 1 o varias veces, ¿no? Entonces yo siempre que me surge un libro que tengo inquietud por ver si me lo leo o no, lo primero que hago es consultarle a Gonzalo. Oye, Gonzalo, ¿este libro qué te parece? Y siempre me ha dado muy buen feedback de si merece la pena o no, o información sobre el autor, etcétera, ¿no? Así que bueno, encantado de seguir colaborando con vosotros y de charlar con Gonzalo y contigo, Tomeu, cuando queráis en otra ocasión. Pues muchísimas gracias y bueno, yo creo que nos despedimos con un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.